Pues bienvenido, Imanol, y gracias por esta antesala que hemos tenido larga y tendida, ¿no? Hoy, como te comentaba, muy agradecido de tu tiempo, muy agradecido también de este legado que has ido dejando, ¿no? Un libro que me encontré, como sabes, hace un año y medio, un par de años, y que después me di cuenta que era tuyo cuando la vida nos trajo por otro lado, ¿no? Me presentó, de hecho, me habló de ti, mi hermano, porque trabajaste con parte del equipo directivo, ¿no? Del Sporting de Gijón, y fue curioso ver cómo después Ujú. teníamos muchas cosas, ¿no? O varias cosas en común. Y como te adelantaba antes también, pues esta es la primera temporada de algo que creo que tanto tú como yo llevamos haciendo mucho tiempo. Algo que no te he contado es que en 2014 creé un sello que se llamaba Porciones de Vida, simplemente porque me di cuenta que tal vez el mayor regalo que te puede hacer alguien es su tiempo, ¿no? Su tiempo de vida, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a crear conversaciones y entrevistas con perfiles más senior y junior. Y como te adelantaba, pues ahora en esta pequeña temporada que quiero iniciar, pues quiero hablar con personas que están muy vinculadas al alto rendimiento. Luego te preguntaré, como te he comentado, ¿no? ¿Qué es para Imanol el alto rendimiento? Pero también con personas que, bajo mi punto de vista, caminan su palabra e inspiran a otros desde el ejemplo, ¿no? Sabiendo que también tenemos margen para el error, para las caídas y para volver a levantarnos, ¿no, Imanol? Así que muy agradecido de que estés aquí conmigo y gracias por tu tiempo. Nada, Rodri, un placer. Sabes que nos conocimos por mediación de tu hermano, un gran tipo también, y oye, las cosas nunca son casualidad, así es que aquí estamos para compartir. Pues muchas gracias, Imanol. Y como te comentaba también, ¿no? Qué pena no haber grabado ese tiempo que llevábamos hablando previo, ¿no? A la grabación, porque creo que han salido ya cosas muy interesantes, sobre todo con las cosas que me encantaría preguntarte hoy y compartir con la gente que nos escuche, ¿no? Porque fíjate que la primera tenía que ver con esto, ¿no? Con esta pregunta existencial en ocasiones tan compleja que es, ¿quién es Imanol Ibarrondo? ¿No? Si alguien no te conoce, Pues, luego te definiré yo también en la entradilla, como te he comentado, pero a día de hoy, ¿no? ¿Quién es Imanol? es una gran pregunta, la verdad, ¿no? Porque Manuel, posiblemente, si me preguntas hace 30 años te digo una cosa, hace 20, hace 10, hace 5, ahora te diría otra, y yo qué sé que te diría dentro de 5 años o dentro de 10, ¿no? Yo ahora mismo sí me siento muy conectado con esta idea que hablábamos de las bellotas, ¿no? Que supongo que todos conocemos, o la metáfora de que una bellota ya tiene todo lo que necesita para convertirse en un gran roble, ¿no? Que no hay que meter nada dentro, simplemente sembrarla en un lugar un poco fértil, echar un poquito de agua, paciencia, tiempo, y de ahí brota un roble extraordinario, ¿no? Entonces, para mí, los seres humanos son exactamente igual, ¿no? Todos nacemos ya seres completos, creativos, llenos de recursos, no hay nada roto y nada que arreglar en la esencia de ningún ser humano y su valor es inconmensurable, ¿no? Entonces, desde esta mirada, también creo que una bellota también tiene ya dentro de sí miles de bellotas, ¿no? Tienes miles de bellotas porque tú cuando una bellota brota y se convierte en roble, pues dedican miles de bellotas, o podríamos decir incluso que tienen miles de robles, ¿no? Dentro de una bellota. O incluso podríamos decir que la bellota ya tiene el bosque entero, ¿no? O que todo el bosque está en la bellota, ¿no? Me encanta esa metáfora, la puedo adaptar muy fácilmente al ser humano también, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros ya lo tiene todo, y todo, llámale como quieras, ¿no? Llámale Dios, energía, conciencia, presencia, el absoluto, la fuerza, lo que quieras, está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, me gusta mucho esta idea de que cada uno de nosotros somos chispa divina, ¿no? Todos somos lo mismo, ¿no? En realidad, todos venimos a esta vida, a esta tierra, a esta experiencia humana, pues con un kit latente de dones, de talentos, de cualidades, de virtudes, de fortalezas, bueno, pues de todo lo que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer en esta vida. Entonces, me gusta esa expresión de ser chispa divina porque bueno, pues nos iguala a todos, ¿no? Y entonces, desde ahí, pues creo que todos tenemos el mismo propósito en esta vida, en realidad, ¿no? Aunque mentalmente cada cual tenga sus objetivos, sus metas, sus sueños, tal, ¿no? Su parte más mundana, más egoica, yo creo que el propósito que todos tenemos es pues aprender felices por nosotros mismos, aprender a estar en paz con los demás y aprender a amar la vida como es, ¿no? Entonces creo que en ese sentido soy un aprendiz y soy como todos, soy un buscador, y profesionalmente pues intento con las personas con las que trabajo pues ayudarles también a alumbrarles por un rato, ser no sé, como un catalizador de estados de ánimo, un reconstructor de historias también, ¿no? Entonces, bueno, me gusta verme así. De hecho, alguna vez me ha gustado identificarme también como una especie de lanzador de poner, tiene mucho que ver con mi propia naturaleza de energía, de entusiasmo, de vitalidad para proyectos, ¿no? Complejos, difíciles, a veces, bueno, pues realmente esas cosas que dices de aquí, cuánta energía hace falta para poder lanzar un cohete, ¿no? Imagínate ese momento del lanzamiento, como
Y bueno, pues me veo muchas veces en muchos proyectos que requieren eso y creo como creo que nada es casualidad, entiendo que yo me gusta creer que estoy al servicio y que el universo pues me ofrece las oportunidades y las posibilidades en las que pueda dar lo mejor que tengo y por eso estoy muy agradecido y me siento un privilegiado de poder dedicarme a lo que me dedico, la verdad. Qué bueno, Imanol. Fíjate qué interesante, ¿no? Lo que comentabas, la importancia de entender los talentos de uno, ¿no? Talentos naturales, dones naturales y ponerlos al servicio. Pero como hablábamos antes, qué complejo a veces, ¿no? Entender qué es tuyo y qué no es tuyo, ¿no? Porque me hablabas muy bien de esa mente dual, ¿no? De esa mente más egoica, ¿no? De esas dos voluntades. Y fíjate, cuando hablabas ahora de la bellota, ¿no? Que se convierte en un árbol, en un roble, y a partir de ahí hay miles o millones de bellotas, pues, no sé, es como este libro, ¿no? Porque posiblemente yo cuando lo compré era edición número 16, ahora posiblemente estarás por la 17, 18, 19 o 20. Y fíjate que, ¿qué es esto, no? Una bellota que a su vez deja un legado y que posiblemente cada persona que lo lee o lo descubre, pues tiene la oportunidad, ¿no? De convertirse o de beber de aquellos lugares que tú has bebido, ¿no? Por voluntad, de forma consciente o inconsciente. Entonces, fíjate que la segunda pregunta tenía que ver con esto, ¿no? Autoconocimiento, autodescubrimiento que nos lleva a equipos y personas de alto rendimiento, ¿no? ¿Y qué es para ti, ¿no? Una persona o un equipo de alto rendimiento. ¿Tiene que ver con esto que acabas de definir antes? Bueno, cuando hablas del autoconocimiento, por ejemplo, para mí ahora mismo es un elemento decisivo en todo lo que yo hago, la verdad. Trabajo mucho con líderes, trabajo con equipos, trabajo con deportistas, trabajo con personas que realmente quieren mejorar o quieren transformarse y ser mejores, aprovechar las oportunidades que da la vida, las circunstancias que les toca vivir, las experiencias y las que son correspondientes para aprender de ellas y evolucionar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy difícil liderar a nadie sin conocerse. Entonces me parece que el autoconocimiento es una parte esencial de todo este proceso y durante muchos años, pues desde que empecé con el coaching en 2005 yo creo, pues creo que el meollo del asunto es conocerse, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que siempre he sido muy curioso buscando herramientas o técnicas o recursos que me ayuden a profundizar en eso, ¿no? Y la última década, la verdad es que estoy muy conectado y utilizando mucho una herramienta que es para mí fabulosa, que es el Enneagrama, ¿no? Una herramienta versátil, profunda, extraordinaria. Cuanto más profundizo en ella, pues más recursos y capacidades descubro, ¿no? No para nada para jugar, identificar a las personas, sino para todo lo contrario, ¿no? Para comprenderlas, ¿no? Gente que se queja y dice, no, es que el diagrama te identifica, te etiqueta. No, hombre, no, es como cuando vas al médico y te dices, oye, que tienes roto el ligamento cruzado, no te está etiquetando, te está diciendo lo que tienes para poder poner una solución. Pues esto es igual, ¿no? El diagrama es una herramienta que incluso la teoría de la morfopsicología, el estudio de la cara, la conexión de la cara con la formación del carácter, en fin, hay recursos necesarios para profundizar mucho en todo el tema del autoconocimiento, como como la forma precisamente de poder trascenderte a ti mismo, ¿no? De poder conectar con tus talentos naturales, tus dones, tus cualidades, tus virtudes, tus necesidades, tus deseos, tus motivaciones, ¿no? Conocerlas, identificarlas y a partir de ahí poder desarrollar estrategias más adaptativas, más funcionales, ¿no? En lugar de ir funcionando de forma tan inconsciente, tan mecánica, tan reactiva, de forma que bueno, nos hacemos mucho daño a veces a nosotros y también a los demás, ¿no? Generándonos incluso pues, un sufrimiento, en mi opinión, absolutamente innecesario. El sufrimiento tiene su función, obviamente, ¿no? Que es precisamente la transformación, ¿no? Pero creo que no hace falta caer tanto, ¿no? Muchas veces como realmente hacemos, sino que configuramos una linterna, una luz que nos permita alumbrar un poquito más el camino, pues podríamos tropezar un poquito menos, ¿no? Por lo menos es lo que yo me gusta creer, ¿no? Tiene que ver con, supongo, con mi naturaleza también de evitar el sufrimiento. Pero bueno, parece que tiene sentido que si conseguimos una linternita en un camino oscuro, pues a ver, pues alguna posibilidad más de no tropezar vas a tener, ¿no? Entonces creo que el autoconocimiento es un elemento decisivo, imprescindible para descubrir realmente en qué eres bueno, realmente para poder confiar también en o sea, qué recursos tengo, en qué soy bueno, de qué soy capaz, qué cualidades y qué dones tengo, cuáles son mis fortalezas y también cuáles son mis áreas en las que me cuestan, ¿no? Mis áreas de mejora. Entonces yo creo que el enneagrama es una herramienta extraordinaria que define un poco el arquetipo, ¿no? 27 subtipos, ¿no? 27 arquetipos de personalidad. Obviamente tú no eres ningún arquetipo, sino que tienes una personalidad tipo esta, ¿no? La que corresponda. Y además la morfopsicología, pues ya como que te da la individualidad, ¿no? O sea, ahí tienes un arquetipo general, pero la morfo te da la individualidad que ahí se refleja
potencialidades tanto intelectuales, emocionales, afectivos, comunicativas, energéticos, viscerales. Entonces, es como tener el mapa del tesoro, por llamarlo así, ¿no? Pero, joder, cuando tienes el mapa del tesoro, pues bueno, va a haber también tiburones y va a haber piratas en el camino, va a haber de todo, pero tienes un mapa, joder, o sea, bueno, tienes un recurso que te ayuda no solo a conocerte a ti, sino también a conocer a los demás, ¿no? No solo a ser más comprensivo contigo, sino también con el otro. E incluso no solo a ser más compasivo contigo, sino también con los demás. Entonces, me parece que el autoconocimiento es un recurso imprescindible, te diría, para poder hacer este camino y cuanto antes dediquemos un poco de tiempo a mirar hacia adentro, un poco de introspección y de revisar realmente quién estoy siendo yo o cómo es mi personalidad, ¿no? Y por qué es así también, pues yo creo que nos hacemos un favor a nosotros y también a los demás. Qué bueno, Manuel, fíjate, ¿no? Antes hablábamos de estoicismo, ¿no? Presocráticos, Templo de Delfos, Conócete a ti mismo hace 2000 y pico años, ¿no? Ya en uno de sus dinteles encontrábamos esto. Y yo me encuentro con esa pregunta que te planteaba muchas veces cuando la gente, no, quiero rendir, ¿no? Quiero ser una persona, un equipo de alto rendimiento. Y no, parece una viñeta de un cómic, ¿no? Oye, antes te tienes que conocer. No, pero quiero rendir, quiero ser de alto rendimiento ya, pero primero te tienes que conocer. No es que no tengo tiempo para conocerme, ¿no? Claro, esta es un poco la dicotomía y la paradoja igual en la que estamos también, ¿verdad? Porque todos queremos rendir a un alto nivel. Antes me hablabas de algo muy interesante entre la diferencia de alto rendimiento y altos resultados, ¿no? Que tal vez te apetece también ofrecer esta visión que tienes, que me ha parecido fantástica. Pero ¿crees que a veces nos encontramos ahí, en lo que queremos todo ya, pero no queremos pagar el precio? No, 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 no lo sé, ¿no? Bueno, yo creo que mejorar quiere todo el mundo si fuera gratis. A ver quién no quiere mejorar. Otra cosa es que haya que estemos dispuestos a pagar el precio, ¿no? Mejorar es incómodo y doloroso, es un proceso complejo. Hablábamos antes de un gusano cuando quiere ser mariposa, pero en el ínterin tiene que transformarse en crisálida, ¿no? Y ahí se produce un efecto tremendo, ¿no? La energía para transformarte en lo que en esencia eres, pero necesitas tu tiempo, necesitas parar, no eres ni gusano ni mariposa, ahí estás, ¿no? Es ese proceso incómodo y doloroso que supone incorporar nuevas habilidades, nuevas capacidades, nuevas competencias, nuevos hábitos, incluso también de pensamiento, ¿no? Quizás son los primeros que habría que modificar, ¿no? Antes de los comportamientos. Entonces, todo ese proceso es un precio que no estamos dispuestos a pagar. ¿Por qué? Pues porque, pues básicamente yo creo que porque el cerebro no está diseñado para eso. El cerebro está diseñado para tu supervivencia, no para que mejores ni para que seas feliz. Entonces, cada vez que tú dices que quieres mejorar algo, pues el cerebro intuye que le vas a gastar energía, y él le gusta vivir en modo ahorro de energía porque siempre está preparado para lo que pueda pasar, porque siempre va a haber algún peligro y si no se los imagina, ¿no? Pero en cualquier caso siempre está ahí. Entonces, dedicar, gastar energía a otras cosas, pues no le parece una buena decisión. Entonces, es complejo lo de mejorar y aprender, ¿no? Y transformarse. Entonces, realmente los equipos de alto rendimiento son equipos que están, claro, los resultados, como mejorar, todo el mundo quiere ganar. Un deporte, imagínate, ¿no? ¿Quién no quiere ganar? Todo el mundo quiere ganar. Lo que pasa es que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio para transformarse en una persona o en el equipo que merezca ganar de forma sostenible, ¿no? Ese es el kit del asunto, ¿no? Entonces, por eso digo que se llamaban equipos de alto rendimiento, no de alto resultado. Aunque obviamente las personas que consiguen un alto rendimiento están mucho más cerca de alcanzar el resultado, pero paradójicamente las personas y los equipos que solo se fijan en el resultado generalmente se van alejando cada vez más del resultado. Enfocarte solo en el resultado, que es algo que no depende de ti al 100%, lo que te genera es ansiedad, te genera preocupación, te genera miedo, te genera dudas, te genera malestar, te genera muchas cosas, ¿no? Te desconecta del momento presente. Entonces, realmente, cuanto más te enfocas en el resultado, más te alejas del resultado. Y al revés, cuanto más te enfocas en el rendimiento, es en todo lo que depende de ti, más enfocado en la tarea, más enfocado en la energía que pones en cada tarea, en tu atención, en tu esfuerzo, en estar mucho más enfocado en las cosas que dependen 100% de ti, paradójicamente digo, te acerca mucho más al resultado, ¿no? Es una paradoja muy interesante, ¿no? Cuanto más te enfocas en el resultado, más te alejas del resultado, y cuanto más te enfocas en el rendimiento, más te acercas al resultado. Pues los equipos de alto rendimiento creo que están muy, muy, muy enfocados en el rendimiento. Evidentemente el resultado es una consecuencia que les sirve para mejorar, para revisar, para corregir, para reclamar, para lo que sea, ¿no? Pero siempre tienen el foco puesto en el entrenamiento. Son los mejores, como dice algún presidente al que tengo mucho afecto, son los mejores de lunes a viernes. De lunes a viernes, porque de lunes a viernes depende de ti. Y luego el domingo juegas contra otro, compites contra, estás en una empresa, compites contra el mercado, compites contra el sector, contra otras empresas, ¿no? Evidentemente lo que hagan los demás depende de los demás, ¿no? Pero creo que enfocarte mucho en el rendimiento te acerca absolutamente al resultado. Qué bueno.
Y Manuel, fíjate qué interesante esto que comentas, ¿no? Porque bien es cierto que ese resultado cortoplacista, ¿no? Está imperando un poco, en mi punto de vista, no es la verdad, ¿no? En esta sociedad y se nos ha olvidado que casi nunca fue así, ¿no? Otra sincronía que ha habido en el libro ha sido, hablas de Manuel Preciado en uno de los puntos. Yo cuando estuve en la cantera de Racing no tuve la suerte de coincidir con él, pero de alguna manera sí me habían hablado muy bien de él. Luego cuando estuve en el Sporting, a raíz de lo de mi hermano, también profundicé un poco más en su figura, ¿no? Y ahí hablabas de la diferencia entre personas comprometidas que inspiran desde el ejemplo y los que no, sabiendo que todos tenemos nuestras áreas grises y áreas de genialidad, ¿no? Pero fíjate que has vuelto a comentar algo que para mí ha sido como muy importante, ¿no? Porque no es lo que dices, sino también como lo interpreto, lo que interpreta la gente que te esté escuchando, nos esté escuchando, ¿no? Que es, de alguna manera, cómo dar cuenta si estoy siguiendo el camino que me toca, porque con esa imagen, ¿no? de la semilla de roble, uno puede ser la semilla de un ciprés, pero quererse roble, otro puede ser la semilla de un bambú, pero quererse roble, ¿no? Y antes me hablabas de esta voluntad, ¿no? Más egoica y esa voluntad de la vida, ¿no? Como en ocasiones no es lo que uno quiere, ¿no? Ni cuando uno quiere. Y aquí me surgió esta pregunta, ¿no? ¿Cómo saber si estamos a tiempo? Porque algo que me ha encantado del libro, me ha gustado muchos apartados, pero hay una cosa que se me ha quedado, ¿no? Que hablas justo en las primeras citas, ¿no? Hablabas de tu relación con la primera vez que le pegué con la izquierda, ¿no? Ya como a los 14 años, uno de tus entrenadores te comentaba, ¿no? Dale con la izquierda, incluso a veces te convocaba en ese lateral izquierdo, ¿no? Para poder entrar, pero ahí surgen, ¿no? Miedos, ¿no? Surgen el qué dirán, ¿no? Y cómo después a los 32 dices, bueno, demasiado tarde, pronto, quién sabe, ¿no? Decides hacerlo, ¿no? Y al parecer, como comentas, la pega es perfecta y el pecho, ¿no? De un compañero que está justo ahí esperando, ¿no? En pegado a la línea, ¿no? Y es una pregunta que yo muchas veces me he planteado, ¿no? Es decir, ¿cómo saber cuándo estamos a tiempo o si estamos a tiempo? Porque fíjate que escucho a muchas personas decir, Rodri, ¿no? Algunos directivos y directivas, ¿no? He sacrificado tanto que ya no me compensa parar, ¿no? He sacrificado tanto que ya no me puedo bajar de esta rueda, ¿no? Otras personas, ¿no? Que por los motivos que sea están iniciando algún proyecto y dicen, pero es que igual no me queda tanto tiempo, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Pudiendo dedicarlo a otra cosa, ¿no? Entonces, fíjate que es una pregunta compleja esta que te lanzo, ¿no, Imanol? Pero igual es algo que se tiene que contestar cada persona, ¿no? Pero igual nos puedes alumbrar un poco en esta línea, ¿no? ¿Cómo saber si estamos a tiempo, verdad? ¿A tiempo de qué? Esa sería la pregunta. ¿A tiempo de qué? Porque claro, a tiempo parece que tenemos que alcanzar algo y hacer algo y conquistar algo y construir algo, ¿no? Por eso vuelvo a insistir, eso es muy egoico, en realidad. Eso es la mente que tiene sus propios objetivos, sus metas, lo que tendría que, lo que debería, lo que esperan, cómo tendrían que ser las cosas, ¿no? Y bueno, pues la fuerza de voluntad del ego es una, pero te comentaba antes que la fuerza de voluntad de la vida es otra, ¿no? La vida tiene un propósito para cada uno, en realidad. Y yo creo que no suelen coincidir, por eso sufrimos tanto en realidad, ¿no? Entonces, realmente habría que hacer una distinción interesante cuando estás en un proyecto o en algo en cualquier momento de vida, o en una relación, o en lo que sea, ¿no? De escuchar la ley del 3, ¿no? La ley del 3 que distingue entre el tenaz y el terco, ¿no? Sería, ¿qué es la diferencia entre tenaz y terco? Pues la ley del 3, ¿no? No intentes las cosas menos de 3 veces ni más de 7. Es decir, la vida te está dando todo el rato. Lo que pasa es que no escuchamos, ¿no? Estamos tan enganchados en nuestros objetivos, nuestras metas, ¿no? Yo jamás me rindo y nunca bajo los brazos. Y te digo, no, cálmate. Dice, no, tú estás a borde de rendirte. Digo, a veces sí, a veces hay que rendirse a la vida. Hay que escucharla, escuchar las señales. De repente estás en algo y está siendo muy difícil, muy duro, no avanza, no hay progreso, no hay energía, no hay entusiasmo, no hay alegría, llevas demasiado tiempo y eso no da pasos adelante. Yo creo que la vida te está dando pistas de que igual eso que estás haciendo no es para ti en este momento, quizá más adelante, ¿no? Y puedes dedicar tus esfuerzos, tu energía, tu vitalidad a otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues luego es muy poderoso, ¿eh? No, yo adelante, yo lo mío, y siempre yo también, en muchos momentos de mi vida, pues he sido así también, ¿no? Incluso posiblemente lo siga siendo en ocasiones, ¿no? Pero ahora intento estar un poco más atento, intento estar más atento. No quiere decir que huya y que abandone a la primera, no, pero cuando siento que las cosas ya no fluyen con facilidad, que veo que hay mucha resistencia, que hay mucha dificultad, que no hay energía, que pierdo mucho el entusiasmo, que siento, pues entonces suelo percibir que digo, esto ya igual ya no es para mí. Joder, pues eres un cobarde, abandonas. No, yo no lo llamaría así. Yo creo que soy capaz de rendirme a la vida, ¿no? Soy capaz de escuchar y digo, oye, que no, que la vida tiene otros planes para mí, posiblemente, luego con serenidad, con calma, y con agradecimiento, a la experiencia que he vivido y todo lo que he aprendido. Y lo intento hacer así, que no digo que sea así, pero en este momento pues lo veo de esa manera, ¿no? La capacidad bueno, de estar más sereno, ¿no? Otra vez volvemos al estoicismo, ¿no? De estar más sereno, de ver las cosas con más claridad,
de poder decidir con más sabiduría y, bueno, de actuar con virtud, ¿no? Más conectado a lo que, pues para mí es importante, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo entiendo que hay mucha gente que pelea mucho por la vida buah, y pelea contra todos y a veces consigue las cosas que su mente quiere, pero el precio que pagan es muy alto en realidad, aunque ellos no se dan cuenta todavía, pero pagan un precio muy alto a nivel relacional, a nivel físico, a nivel de salud, a nivel de familia, a nivel de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, oye, cada cual, quiero decir, es que al final tampoco, no quiero que suene como un juicio porque no lo es. O sea, quiero decir que al final yo creo que cada cual lo hace lo mejor que puede con lo que tiene y en el nivel de conciencia en el que está en cada momento. Entonces, y si supiéramos hacerlo mejor, pues lo haríamos mejor. Entonces, yo creo que nos toca vivir las experiencias que la vida tiene destinadas para nosotros y sería bueno pues intentar dedicarle un tiempo de reflexión a aprender sobre las experiencias, no solo a vivirlas, ¿no? Sino también a aprender sobre ellas para poder incorporar aprendizajes que nos sirvan para la siguiente. Eso yo creo que no lo hacemos mucho, en realidad vamos mucho con el piloto automático y creo que eso nos quita mucha energía, nos hace sufrir y nos impide ser felices, la verdad. Muy interesante, Manuel, y fíjate, ¿no? Que lo hablábamos también antes y la primera vez que conversamos y nos conocimos, ¿no? Para mí la serenidad es lo que más acerca en este momento de mi vida o estos años a la felicidad, ¿no? El poder tener cierta calma interior, el poder estar sereno, el poder saber que estoy haciendo lo que toca en este momento, desconociendo lo que está por venir, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Vuelve el estoicismo que antes me adelantabas, ¿no? Que también es una corriente filosófica que practicas y que te llama mucho la atención. Pero fíjate que la simbología que yo sacaba de tu libro, una de ellas, ¿no? Que me parecía muy bonita era esto, ¿no? El atreverte a pegar con la izquierda, porque fíjate que ahora, desde los 32 hasta ahora, estoy convencido que simbólicamente o metafóricamente le has pegado mucho más con la izquierda, ¿no? Porque ese día que realmente eres capaz, ¿no? De enfrentarte puede ser de izquierda porque creo que lo utilizas también como una simbología, ¿no? Es decir, una metáfora Claro, para ti será la izquierda, para otros será el tirarse de paracaídas, el otro será eso. emprender, otro será convertirse, ¿no? O abrir tu pequeño negocio, pero qué bonito, ¿no? Porque tal vez al haberte atrevido a hacer esto de forma simbólica, eso ha marcado un antes y un después también en tu vida, ¿no? Y Manuel, es otra forma de ver la vida tal vez, ¿no? Bueno, fíjate que sí, sin duda en aquel momento, pues cuando me atreví, obviamente, pues cuando me atreví, pues cuando me tocaba, es que ahora lo miro así, ¿no? ¿Y por qué no lo hice antes? Porque no me tocaba. Y afortunadamente no me tocaba. Quiero decir, al final, como decía Steve Jobs, los puntos se juntan hacia atrás, ¿no? Entonces, de repente, cuando llegas a un momento de tu vida que miras hacia atrás y entiendes que todo tiene sentido, que todo lo que pasó era exactamente lo que tenía que pasar y en el momento oportuno y en el lugar correcto y a quien me tenía que pasar, ¿no? Entonces, creo que hay una reflexión interesante que yo suelo hacerme mucho y lo suelo contar, que es que el pasado en realidad no existe. El pasado tan solo es una historia que te cuentas. No es la verdad. O sea, con los mismos hechos que sucedieron te podías contar otras historias y todas serían verdad. Incluso esa historia que yo estoy contando en el libro me la podía contar de otra manera. Ahora me la cuento así, pero si me hubiera contado hace 20 años, posiblemente me la contaría con mucho más dureza. Fuiste un cobarde y un cagón y no te atreviste y no aprovechaste la oportunidad y no estuviste a la altura y no mereces nada y posiblemente si yo me contara así mi pasado, pues mi presente sería muy duro y el futuro no te cuento, ¿no? Entonces, yo creo que un trabajo que los que hay que empezar a hacer es empezar a hacer las paces ya con el pasado, ¿no? Empezar a mirarlo con más cariño y con más agradecimiento, ¿no? Y empezar a perdonar y a perdonarse y a todo, ¿no? Porque realmente yo ahora lo miro con mucho cariño y con mucho agradecimiento, ¿no? Porque entiendo que todo lo que pasó era exactamente lo que tenía que pasar, que todo lo que sucedió era necesario, ¿no? Para que yo hoy esté aquí y tengo la vida que tengo y estar como estoy, ¿no? Entonces, aunque ahora cuando te pasan las cosas no tengas esa capacidad de comprender que existe una sincronicidad en el universo que hace que todo lo que pase es exactamente lo que tiene que pasar, o sea, que no tengas esa visión del sabio ya de 80 y 90 años que mira hacia atrás y entiende que todo encaja, ¿no? Todas las piezas del puzzle, que todo lo que pasó, incluso las mayores pérdidas, las desgracias, todo lo que has vivido en tu vida, todo tuvo sentido y era necesario para que lo que vino después, pues aunque ahora no seamos tan mayores, seamos más jóvenes y no tengamos la capacidad de verlo así, tengamos la serenidad de entender que aunque mi mente se pelee con lo que está pasando, entender que en el futuro posiblemente igual esto que está pasando era perfecto, seguramente. Entonces, sabiendo que eso es así, dices, es que yo a muchos jugadores les digo, de hecho, ¿no? Tú no tienes ni idea si esto que te está pasando, me da igual que sea una lesión de ligamento cruzado y estés un año parado, tú no tienes ni idea si esto que te está pasando es lo mejor que te puede pasar en la vida. No lo sabes.
Y no lo sabes porque no lo puedes saber. Pero es muy posible que dentro de 5 años mires este momento y digas, joder, todo lo que aprendí en esta situación de mí, de los demás, cómo transformé mi mentalidad, cómo vi mucho más fuerte y más generoso y más compasivo, cómo empecé a apreciar y disfrutar cada día, cada entrenamiento, la salud, estar bien, cómo empecé a trabajar la prevención. Yo qué sé, todo lo que puedes aprender de esta experiencia que no podrías aprender si no vivieras la experiencia. Entonces, yo creo que tener esa calma y esa tranquilidad de entender que lo que te está pasando es exactamente lo que te tiene que pasar, que es perfecto, que estás exactamente en el lugar que te corresponde y que la experiencia que estás viviendo está diseñada para ti, nos ayudaría mucho a vivir con más serenidad, que tú decías y comparto contigo, ¿no? Que es lo más cercano que yo conozco también a la felicidad, ¿no? De aprender a tener una mente calmada, una mente tranquila, una mente que no se pelea con la vida, una mente que entiende que la vida es tu cómplice y de que está conspirando permanentemente para tu plenitud. Aunque en tu mente consciente a veces le parezcan situaciones traumáticas incluso, ¿no? Y yo creo que ese es un aprendizaje que es una reprogramación mental que está disponible para todos, que todos tendríamos o podríamos hacerla, ¿no? Nos ayudaría a vivir con más calma, con más comprensión, con más compasión, sin menos peleas, sin tanta lucha, con más cooperación. Bueno, en fin, de otra manera que creo que sería evidentemente mejor para cada uno y también para todos. Qué bueno, Imanol. Y de nuevo, fíjate lo que comentabas antes, ¿no? Hemos de empezar por nosotros mismos. No puedes gestionar un equipo sin conocerte, ¿no? Sin librar algunas batallas, ¿no? Esto se ve a nivel cultural o a nivel religioso, ¿no? En la noche oscura del alma, lo podemos ver en el viaje de Joseph Campbell, en la caverna profunda, lo podemos ver también en los siete pasos, ¿no? Que a veces podemos describir en el budismo, cuatro nobles verdades. Es que allá donde uno mira, se va dando cuenta que la vida es algo mucho más completo que lo que pensábamos en un inicio, pero que no es lo que tú quieres, es lo que es. Entonces, fíjate que en mi punto de vista hoy hay mucho sufrimiento por querer hacer que la vida sea lo que yo quiero o malinterpretar la felicidad por la búsqueda de placer, ¿no? Entonces estamos en un momento en el cual, antes hablabas de los estoicos, ¿no? Pero es una filosofía que creo que tal vez se ha vuelto a poner de moda porque nos hace más falta que nunca. Ahora la pregunta, ¿la estamos entendiendo bien? Bueno, a ver, esto es como todo se pervierte, ¿no? Eh, yo intento ser muy consciente de no hacerlo, seguramente también lo hago como todos, pero intento ponerle conciencia a eso, ¿no? Intento, eh, pues lo que te he dicho antes, no soy un estoico, pero me inspira mucho leer, entender, aprender, comprender, escribir, no hablar mucho de ello, la verdad, lo hablamos porque al final es una filosofía que me encantaría que la gente se incorpore, o sea, por lo menos que la estudie, que la lea, que la inspire, ¿no? Como yo creo que a mí, pero no porque yo sea un ejemplo de nada, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que realmente cuando hablamos de que todo esto empieza hacia adentro es que es así. Empieza hacia adentro, pero no acaba hacia adentro. Empieza hacia adentro, pero acaba hacia afuera, ¿no? Realmente yo creo que eso es una de las cosas fantásticas del estoicismo, ¿no? Ellos tenían una grandísima conexión social. O sea, ellos hablaban de lo que para la colmena no es bueno para la abeja, ¿no? Es decir, todo lo que hace es que tenga que ver con contribuir de forma valiosa a tu comunidad, a la gente que te importa, a tu familia, pues eso, ¿no? A tu entorno, etcétera, ¿no? Entonces tenía una mirada de mucha responsabilidad social en realidad, ¿no? Se les acusaba de fríos, de, bueno, pues de distantes, bueno, pues de todo esto, ¿no? Como que de alguna forma pues fuera gente que ni siente ni padece, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Lo que ellos de alguna forma lo que pretendían era no estar secuestrados por emociones irracionales, ¿no? Lo que estábamos hablando, emociones que te generan un sufrimiento innecesario y que lo que hacen es reaccionar de forma automática y descontrolada, ¿no? Entonces, hablaban de la apatía, ¿no? Apatía, pate era emociones irracionales, apate sin emociones irracionales, ¿no? Claro, se ha traducido por apatía, ¿no? Por lo contrario, por indolencia, por pasotismo, por tal, nada más lejos de la realidad, ¿no? El estoicismo decía Marco Aurelio, ¿no? Quiero hombres libres de pasiones, pero llenos de afectos, ¿no? O sea, de pasiones irracionales, ¿no? De apatía, ¿no? Entonces, realmente una de las cosas yo creo que son muy importantes cuando estamos hablando de esto es, cuando hablamos del autoconocimiento, es descubrir también tu lado oscuro, ¿no? Tu parte más, pues eso, más egoica, ¿no? Porque cada cual tiene de alguna forma, ellos los estoicos hablaban de vivir conectado a tu naturaleza. Claro, la naturaleza de cada cual, ¿no? ¿Cómo es mi naturaleza? ¿Qué necesito? ¿Qué me motiva? ¿No? ¿Qué es lo que me, qué es lo que las necesidades que tengo, que son las que determinan la personalidad que me construyo? ¿No? Entonces, ¿cómo puedo hacer de una forma más adaptativa, ¿no? Sin hacer daño, pues eso, sin dañar a los demás, sin sufrir innecesariamente, ¿no? Y ese es el proceso, ¿no? Primero hacia adentro y luego hacia afuera, ¿no?
Y es lo que me gusta y tiene mucho que ver con el liderazgo, ¿no? Y con los equipos de alto rendimiento que hablabas. Entonces, es muy difícil que poder construir un equipo de alto rendimiento si no tenemos esta mirada compasiva con los demás. O sea, que cada cual, igual que tú, pues está librando una gran batalla en su interior y que nadie te quiere hacer daño y cada cual lo que puede. Entonces, bueno, yo creo que construir esos vínculos de confianza en un equipo son esenciales para que podamos co-crear juntos esa red de seguridad que va a permitir sostener las adversidades, las dificultades, los retos, los desafíos cuando lleguen, ¿no? Porque la cosa se va a complicar, eso es seguro. La carretera se va a poner cuesta arriba. Y en ese momento tenemos que tener construida ya la red de vínculos poderosos, los integrantes del grupo, y para eso es muy importante la mirada bellotera, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil poder tener una conexión y crear un vínculo de confianza con un compañero cuando no le veo con una mirada bellotera, ¿no? No me estoy enfocando en qué es lo que tiene, qué le hace especial, qué le hace valioso, qué le hace diferente, qué le hace único, ¿no? Que se perdería este equipo si esta persona no estuviera aquí, sin esa mirada apreciativa, amorosa, que reconoce, que agradece, que integra, pues es muy difícil generar vínculos. Y si no tienes vínculos es imposible construir un equipo de alto rendimiento, la verdad. O sea que el alto rendimiento se construye en los vínculos y en las relaciones antes de nada. Y a partir de ahí hablamos del resto. Fíjate qué interesante, Manuel, porque un proyecto personal, ¿no? Me han ofrecido dar una conferencia en febrero y, y el enfoque que me gustaría ofrecer es que nos demos cuenta de que hay muchas más cosas que nos unen que aquellas que nos separan, ¿no? Si nos vamos a Sun Tzu, el arte de la guerra, ya sabemos, ¿no? Si quieres vencer, divide y vencerás, ¿no? Pero la gran pregunta es lo que estamos haciendo ahí, ¿no? Y algo muy bonito que comentas, o que a mí me llega así, es la capacidad de ser también primero compasivo conmigo para poder ser compasivo profundamente contigo y viceversa. Es como un viaje de ida y vuelta, ¿no? Porque a veces somos capaces de ser más amables fuera que dentro, a veces más dentro que fuera, y yo creo que es un tema iterativo, ¿no? Pero fíjate qué interesante, porque en el protocolo de compasión que se estudia en Stanford, yo tenía una profe muy buena, Silvia Fernández, hace 3 o 4 añitos. Ella hablaba de la meditación Tonglen, ¿no? Que también tiene que ver con esto, ¿no? Esta persona quiere ser feliz tal y como yo, esta persona está sufriendo tal y como yo, ¿no? Y desde ahí te deseo de alguna forma que seas, que tengas salud, que seas sabio para poder tomar buenas decisiones, ¿no? Y poder vivir una vida con plenitud. Yo creo que, no sé qué opinas, Imanol, ¿no? Este trabajo personal y en grupo es más importante que nunca, ¿no? Porque eh, intentando ser neutro, ¿no? Hay tanta información, tanto titular que va a la amígdala, ¿no? Va a la parte emocional, reptiliana. De hecho, ya está habiendo denuncias, ¿no? A ciertos medios y el mundo periodístico para decir, oye, cuidado porque si vamos únicamente al marketing emocional, estamos haciendo que toda la gente directamente se salte el neocortes y vaya todo a zona amigdalina, ¿no? Entonces, fíjate que bajo mi punto de vista, esta palabra, que es, bueno, dos de ellas, ¿no? Vínculo y confianza, creo que es algo en lo que tenemos una asignatura pendiente como sociedad, como humanidad y como individuo, ¿no? Mi punto de vista, ¿eh? No la verdad, ¿eh? Pero claro, de nuevo, queremos resultados sin conocernos y sin haber generado previamente, ¿no? Etapas de confianza, de vínculo, para que cuando venga la tormenta poder estar ahí, ¿no? Entonces es como que nos queremos pasar el juego sin pasar por las viñetas, ¿no? Es un poco la percepción que me Claro. llega. Mm. Sí, a ver, yo lo veo exactamente igual. Quiero decir, al final en una organización o en un equipo básicamente existen dos emociones. Las podemos polarizar, hay muchas más, pero dos básicas que son las que determinan para mí el éxito o el fracaso de un equipo. Son la confianza y el miedo, son las dos. Entonces, cuando una desaparece por la puerta, la otra entra por la ventana inmediatamente. Y entonces el miedo es una emoción predominante, yo creo que en la mayoría de las organizaciones, porque el cerebro vive preocupado, la verdad, vive angustiado, porque está, pues, como decía, no está muy enfocado en la supervivencia, entonces siempre está escaneando peligros reales o imaginarios. Entonces, siempre vive a la defensiva, por llamarlo así, ¿no? Entonces, la confianza es algo que hay que construir. Hay que construir, no surge sola. Tampoco se regala, ni se impone, ni es binaria. La confianza se construye en las conversaciones, se construye en los acuerdos y las conversaciones pues se construyen pues generando vínculos que permitan tener conversaciones de alto nivel a los equipos, ¿no? Hablar sobre las cosas de verdad. O sea, de alguna forma son conversaciones que generalmente no tenemos porque no tenemos la confianza necesaria para poder tenerla. Entonces, construir vínculos de confianza implica, yo qué sé, mostrarte vulnerable en un momento dado también, ¿no? Reconocer un error, decir, no sé, expresar cómo me siento, expresar qué necesito, pedir ayuda, no sé, cosas que digamos que yo eso no lo puedo hacer porque no tengo confianza, ¿no? Y si fuera al revés, y si cuando tú haces eso estás construyendo un vínculo de confianza, nos permite también pues, tener otras conversaciones de reclamarnos incumplimientos, darnos feedback, afrontar los conflictos, comprometernos, responsabilizarnos, bueno, no sé,
montón de conversaciones, hacernos peticiones claras, ofrecer, en fin, las conversaciones que los equipos de alto nivel tienen. Pero para poder tener ese tipo de conversaciones necesitas construir los vínculos de confianza. Y eso tiene que ver mucho con el liderazgo, en mi opinión, ¿no? Liderazgos dignos de confianza, ¿no? Yo con las empresas, cuando trabajo en empresas, nadie me pide, quiero mejorar la obediencia de la gente. Todos quieren, quiero mejorar la calidad del compromiso individual de las personas, ¿no? Yo, claro, qué bien yo, qué interesante. Lo que pasa es que el compromiso es un regalo personal que tenemos para hacer. O sea, no se puede imponer, no se puede exigir. El compromiso yo te concedo, te doy, te regalo mi compromiso si siento que tú eres digno de confianza, ¿no? Alguien a quien se puede creer, a quien se puede seguir y con quien decido comprometerme, ¿no? Entonces el desafío del compromiso realmente no es para los demás, sino es para mí. Es decir, ¿quién necesito ser yo para ser digno de la confianza de los demás? ¿No? Pues, no, yo confiar o no en otro es una decisión, pero ser digno de confianza es construir tu carácter para ser digno de confianza de los demás, ¿no? Entonces eso es un trabajo bonito porque es personal. Y como te decía, ¿no? También se construye en las conversaciones, ¿no? En los compromisos, los acuerdos. Bueno, yo creo que son trabajos muy chulos para los equipos que tienen, o los grupos de personas que trabajan juntas, que pretenden transformarse en equipos y en equipos de alto rendimiento, ¿no? En equipos de alto nivel. Es un proceso, como decías tú, no te puedes saltar, pero creo que la base esencial para todo eso tiene que ver con construir la confianza que el equipo necesita para que sea un espacio de seguridad para todos, en el que las personas se sientan protegidas, se sientan a salvo, se sientan visibles, se sientan importantes, valiosas, queridas, de forma que puedan aportar, que puedan proponer, que puedan participar en la decisión, que puedan debatir, que puedan señalar, que puedan asumir compromisos y responsabilidades, que puedan actuar. Entonces, cuando todo esto no existe, lo que existe es el miedo. Y desde el miedo, como actitud biológica, las personas se sienten amenazadas, se sienten en peligro y solamente se dedican a protegerse y a hacerse invisibles. Y entonces olvídate de temas proactivos, creativos, imaginativos, participativos, todo eso desaparece. Y realmente solo me estoy encargando de hacerme invisible y de hacer lo mínimo necesario para sobrevivir porque estoy alerta, porque me siento en peligro. Por eso te decía que antes de empezar a hablar de alto rendimiento necesitamos empezar a construir espacios de alta confianza, de mucha confianza. No de amigos, no de familia, de equipos, confianza. Y la confianza se construye, yo creo que sobre tres patas, ¿no? Que tiene que ver con los vínculos poderosos, tiene que ver con la mirada bellotera, que hablábamos antes, ¿no? Esta mirada apreciativa, esa mirada compasiva, ¿no? De entender que aquí todo el mundo está en una pelea igual que tú, que todo el mundo está intentando satisfacer sus necesidades exactamente igual que tú, que a veces lo hacemos mal y hacemos daño a otro, pero que nadie te quiere hacer daño en realidad. Entonces, desde ahí, y yo creo que otra variable, la tercera, además de la mirada breve los vínculos poderosos, es la presencia, ¿no? La capacidad de estar muy presente en las conversaciones, ¿no? Porque realmente todo sucede en las conversaciones, ¿no? Decíamos que el pasado no existe, pero es que el futuro tampoco, el futuro es pura posibilidad, que se construye en cada conversación que mantienes en el presente. Por eso la calidad de las conversaciones determina la calidad de los resultados de los equipos. Pero para tener conversaciones de alta calidad necesitamos construir vínculos de confianza. Qué bueno, Imanol. Y esto no me quiero adelantar, pero está dentro de tus 7 Ps, si no me equivoco, ¿no? Y en ese modelo que también brindas, ¿no? Que bajo mi punto de vista da estructura y forma y de alguna manera ofreces diferentes definiciones para que la gente vaya construyendo. Hay varias cosas que has comentado que me llaman mucho la atención. Una es la conversación. A mí hace unos meses me hablaron de un libro de conversaciones cruciales que me lo compré y estuve estudiando sobre él y vi que no era tan diferente a comunicación no violenta ni comunicación asertiva, ¿no? Al final vas dando cuenta que todo el mundo hablamos casi de lo mismo, pero que bebe de un mismo lugar, ¿no? Ahora cuando hablábamos del estoicismo y un proyecto personal que tengo, y digo personal porque primero, como comentabas, ¿no? Lo probamos dentro de nosotros y después vamos viendo lo que compartimos y lo que no, pero no es tan diferente esa mirada mindfulness de Oriente con el estoicismo más de Occidente, ¿no? Se habla mucho en las meditaciones de Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, ya hablan de este estado meditativo, ¿no? Para discernir entre lo real o lo irreal, ¿no? Lo racional y lo que no, lo irracional. Entonces, fíjate qué interesante esto que comentas, porque tal vez estamos a una conversación crucial, a una conversación importante de empezar a dar cuenta qué está pasando en un entorno, ya me da igual que sea de un equipo de fútbol, de una empresa, pero hay que conseguir ese espacio de confianza, según comenta, o también incluso esa conversación es la que va a abrir una posibilidad de un espacio de confianza, ¿no? Claro,
Sí, en ambos casos sí, sí, porque digo, que tú cuando eres capaz de tener una conversación mostrándote vulnerable con alguien, estás construyendo un espacio de confianza en realidad, ¿no? Entonces, cuando tú eres capaz de reclamar a alguien un incumplimiento, realmente estás construyendo un espacio de confianza, o cuando das un feedback, o cuando haces una petición a alguien, ¿no? Realmente la confianza se construye en las conversaciones, vuelvo a repetir, ¿no? O sea, no surge sola. Y además se trata de construir no una confianza binaria, no confío en ti a muerte y tal. No es necesario, es temerario, es imprudente, no hace falta. Se trata de construir el nivel de confianza suficiente que necesitamos para poder trabajar juntos, ¿no? Y eso, pues eso tiene que ver, yo creo que el liderazgo es una parte muy importante. Las 7 Ps están enfocadas mucho en el liderazgo. De hecho, yo creo que en mayo creo que se va a reeditar el libro con otra editorial, que es Penguin Random House, porque, bueno, pues de Enhorabuena. alguna forma, sí, gracias, sí, lo voy a revisar un poco, algunas cosas, algún capítulo, porque, bueno, ellos consideran también que no es un libro solamente para el deporte, al contrario, ¿no? Que es un libro para la vida y para muchos más ámbitos, y bueno, pues quieren hacer esa apuesta por el libro. Pero sí vamos a escribir otro que tiene que ver con equipos de alto rendimiento y de alguna forma se va a llamar Equipos con Alma, 11 reglas estoicas para ganar juntos, ¿no? Qué bueno. Y ahí hay algunas reglas bueno, pues que cuando trabajas de los equipos estás buscando lo que les diferencia, lo que es especiales, distintos, pero cuando trabajas con equipos de alto rendimiento también se trata de igual identificar cuáles son los comportamientos, actitudes, creencias, lenguaje que hace que los equipos funcionen, ¿no? O sea, no es lo que les diferencia, sino lo que les hace iguales, y no igual que sea en el deporte, que en la empresa, que en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo el privilegio de haber tenido que trabajar con muchos equipos y haber visto muchos, pues sí hemos conseguido identificar algunos, bueno, pues reglas de oro, por llamarlo así, ¿no? Y también tiene que ver conectadas con el estoicismo, ¿no? Para reglas sencillas, pero algunas ya las hemos dicho, o sea, la mirada billotera va a ser la primera. Además juega de portero, lo he puesto como una alineación, va a ser el portero, ¿no? Qué Porque bueno. realmente así como un equipo de fútbol no puede jugar sin portero, pues un equipo no puede funcionar sin mirada billotera. Entonces es la primera, ¿no? Ah, Pero también están de centrales, están los vínculos poderosos y la presencia, ¿no? Y de medio centro las conversaciones, porque es de alguna forma, como decía Lillo, ¿no? Dime quién va a ser tu medio centro y te diría que juega tu equipo, ¿no? Bueno, pues dime cuál es la calidad de tus conversaciones, a qué resultados puede aspirar tu equipo, ¿no? Entonces, yo creo que son algunas cosas sencillas que podemos aprender, que podemos trabajar, que podemos aplicar y posiblemente a los grupos de personas que trabajan juntas, que quieren transformarse en equipos, pues pueden tener ahí una guía de comportamientos que les pueden ayudar a hacer ese proceso de transformación. enhorabuena, Manuel. Y enhorabuena, porque fíjate que esto que comentas, ¿no? Ya una persona que conocí, ahora es amiga, ¿no? Tiene un proyecto sobre intersecciones y ella dice, ¿no? Que en las intersecciones es donde surge la magia, ¿no? No, yo en mi caso, el de Mindfulness para ingenieros, pues intenté juntar la parte de cálculo estructural de materiales con la parte de neurociencia, ¿no? Y de repente ahora ya viene alto rendimiento con estoicismo, ¿no? Y Mindfulness también anda por ahí con estoicismo. Me Sí, parece muy bonito, ¿no? Porque al final es ese concepto de entender que en esas intersecciones surge mucha magia. Y si me permites, ¿no? Presencia, preguntar, positivizar, potenciar, empatizar, procesar, pactar. Fíjate que indirectamente en las conversaciones previas que hemos tenido, ¿no? O en esta, ya han salido esas 7 Ps de muchas formas, ¿verdad? claro, claro, sí, se están presentes. Yo creo que al final Qué bueno. pues todo se reduce aprender a tener conversaciones de alta calidad, ¿no? Las llamamos conversaciones, de hecho, ¿no? Conversaciones porque, de alguna forma, en una conversación aparecen posibilidades de acción que no existían antes de la conversación, ¿no? Es decir, en la propia conversación estás creando un nuevo futuro posible y deseado para la otra persona o para el equipo, ¿no? Y así avanzan los equipos. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener conversaciones de alta calidad. Y para tener conversaciones de ya necesitamos construir vínculos poderosos que nos permitan hablar de las cosas de verdad, sin sentirnos atacados, sin sentirnos ofendidos, sin tomarnos nada personal, entendiendo que realmente, bueno, pues que todos estamos para contribuir de forma significativa al propósito compartido, ¿no? Entonces, ahí se pues la capacidad cuando alguien es capaz de no sentirse atacado, de no tener que defenderse, de sentir que este espacio es seguro, que es un espacio realmente en el que me puedo sentir a salvo, en el que puedo cometer un error sin sentirme atacado, o mostrarme vulnerable sin sentirme señalado,
o hacer una petición o expresar mi opinión sin sentirme rechazado. En fin, cuando las personas son capaces o se creamos un contexto en las personas pueden sentirse así, aparece la magia que decías tú antes, ¿no? Aparece lo mejor de cada uno. Entonces las decisiones se enriquecen más porque la gente debate, discute, aporta, ¿no? Las decisiones, y cuando se toman todo el mundo se siente comprometido con esa decisión porque ha formado parte del proceso de decisión, ¿no? Con lo cual el compromiso es mucho más fuerte, el seguimiento es más poderoso, el seguimiento de las tareas, en fin, produce un efecto en el que el equipo avanza más rápido, se equivoca junto, aprende rápido y sigue caminando, ¿no? Yo creo que en un mundo tan complejo como decías tú antes que estamos ahora, yo creo que es fácil de comprender que ya esos liderazgos autoritarios, bueno, que ordena y mando, el que lo sabe todo, el que tiene todas las respuestas, necesita toda la información, bueno, pues de existir ya no son útiles, ¿no? Ni siquiera prácticos, ¿no? Ahora sí que se trata de, para avanzar el doble de rápido a la velocidad que va todo, necesitas hacerlo en equipo. Entonces necesitas aprender a construir equipos de alto nivel en tu organización, equipos que, pues eso, que se atrevan a caminar juntos y a cambiar incluso, que tiene sentido todos juntos si fuera necesario, ¿no? Entonces, creo que es un gran desafío para todas las organizaciones que, por lo que he tenido la experiencia de compartir con muchas de ellas, pues tienen muchos grupos de personas que trabajan juntas, pero que no son equipos, ¿no? Entonces, ese proceso, ese paso, yo creo que ahí puede haber acompañamientos poderosos que puede ayudar a la gente a las personas a sacar lo mejor que tienen y a construir eso que todo desea, ¿no? Realmente todo el mundo desea sentirse parte, el orgullo de pertenencia, la sensación de altruismo, yo creo que surge ahí, ¿no? De hacer incluso más de lo que te piden porque te sientes que perteneces y te sientes orgulloso de pertenecer y desde ahí aparece la generosidad, aparece el altruismo, aparece la entrega. Bueno, creo que los equipos extraordinarios, los resultados extraordinarios en realidad están reservados para equipos extraordinarios. En el deporte se ve habitualmente, pero en las organizaciones también. Interesante, Manuel, porque fíjate, mientras te escuchaba, que me venía un poco la gran renuncia hace 2 años de Estados Unidos, ¿no? O el gran quitting, ¿no? Que hubo, que hablaban, ¿no? Tiene mucho que ver con esto que nos acabas de regalar también, ¿no? En tono amenaza, en reptiliano, vivo desde el miedo y por lo tanto ya tengo las orejeras puestas y busco mi única supervivencia, ¿no? Y decido ir al campo sin nómina, sin dinero, porque eso entiendo que me va a matar más lentamente que seguir en un puesto de trabajo aunque esté cobrando mucho dinero, ¿no? Y esto es muy curioso porque hace año y medio escuchaba y leía medios españoles diciendo que esto no iba a venir a España y finalmente vino. Y ya no solo vino, sino que esas personas que decían que no iba a venir, después dijeron que ahora sí va a venir y que ya está aquí, ¿no? Y al final fíjate que bajo mi punto de vista a veces creemos que no nos va a tocar a nosotros, pero es un ciclo que bajo mi punto de vista también se va repitiendo, ¿no? En sociedades, a nada que echamos la mirada atrás, vamos viendo que como sociedad, no solo como individuos, ¿no? Vamos pasando por estos procesos. Y esto que decías era muy interesante cuando estudiamos disfunciones del equipo o las fases de un equipo de alto rendimiento, fíjate que las disfunciones está la falta, ¿no? de confianza por un lado, que tiene que ver también con el miedo al conflicto, que está en las fases de alto rendimiento y cómo conflicto, confianza y conversación, ¿no? Como nos estás regalando, Claro, es que están muy relacionadas, ¿verdad? claro, no puedes afrontar un conflicto si no tienes confianza para afrontar un conflicto. Porque entonces sabes que emocionalmente puedes sufrir o puede sufrir la otra persona. Entonces los intentamos evitar, los evitamos, pero siguen ahí, crecen y vives en una especie de armonía artificial, ¿no? Que realmente eso explota en cualquier momento, ¿no? Y lo que decías a ver, yo vivo en Estados Unidos, allí ya va para 2 años y realmente es un país muy, muy exageradamente competitivo, ¿no? Muy estresante en ese sentido, ¿no? La competencia interna de ser el mejor, de competir contra todos, de ganar, ¿no? Se ve en el deporte y se ve todo cómo funciona, ¿no? Y claro, es muy difícil desde la competitividad interna generar equipos. La verdad, yo creo que hay que sustituirlo por la cooperación, ¿no? Cooperar hacia adentro para competir hacia afuera, ¿no? El rival está afuera, en todo caso, en el mercado, en el contrario, en las otras empresas, etcétera, ¿no? Pero se fomenta a veces un concepto de competitividad interna mal entendido en el que la otra persona es mi rival, es mi enemigo. Va a ser muy difícil que yo pueda generar un vínculo de confianza con alguien cuando le identifico como mi rival o mi enemigo, ¿no? Entonces, Qué bueno. yo creo que eso potencia en exceso el individualismo y la dificultad para construir equipos de alto nivel, ¿no? Todo es muy superficial, todo es muy polite, muy kindly, muy amable, pero en realidad ahí no se afronta el conflicto, no se habla de verdad, no se tienen unas conversaciones importantes, todo el mundo se lo toma personal, todo el mundo se protege, no hay compasión, no hay comunicación no violenta, o sea, en fin, las conversaciones son de muy baja calidad, ¿no? En ese sentido, bueno, por lo menos yo es lo que he percibido, ¿no? No digo que sea así, pero he percibido que es un país, bueno, en el sentido pues que funciona de esa manera, ¿no?
Y es muy individualista y el que no le da, pues se queda fuera y estás jodido, la verdad. Entonces yo creo que para mí en este sentido, por mi experiencia también en deporte todavía, ¿no? Yo he tenido el privilegio de alguna vez de formar parte de algún equipo extraordinario, ¿no? Y que no ganó la Champions, pero ha jugado en segunda vez y he sentido la sensación de haber formado parte de algún equipo increíble, ¿no? Y otras veces no tanto y algunas de una banda, ¿no? Bueno, pues es así y eso tiene que ver con las que forman y también el liderazgo, tiene que ver mucho, mucho con el liderazgo. Por eso, en ese sentido, el complemento del libro de las 7 Ps con este otro, ¿no? Que de alguna forma cuando salga Qué me alegría. gustaría eso, ¿no? Un liderazgo más estoico para tiempos turbulentos, ¿no? ¿Cómo sería liderar en un momento tan complejo, ¿no? Tan difícil, tan incierto, tan inestable? ¿Cómo qué líderes necesitamos, tío? Que estén serenos, tranquilos, asertivos, claros y realmente muy al servicio de los equipos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las oportunidades aparecen y posiblemente las personas pues se van adaptando a eso y lo ven como desafíos. Las personas que lo ven como desafíos o las personas que intentamos ver las situaciones como desafíos, pues bueno, como regalos de la vida incluso, ¿no? Para mejorar, ¿no? Entonces, oye, pues el contexto es el que es, ¿qué hace falta, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿En quién necesitamos transformarnos para afrontar esto que viene, ¿no? Entonces, ojalá en este contexto la necesidad de construir equipos emerja y en esa necesidad de construir equipos, pues el trabajo es individual también, ¿no? Porque realmente las transformaciones, las empresas, las organizaciones no cambian, no se transforman, eso no es cierto. No, transformarlo, no, no pasa eso. Quienes se transforman son las personas. Las personas cambian, las personas se transforman, ¿no? Y las personas que tienen el privilegio de formar parte de equipos extraordinarios, pues tienen el caldo de cultivo, el contexto para transformarse más rápido, ¿no? Porque se sienten seguras, se sienten protegidas, se sienten a salvo, ¿no? Y ahí es un momento en el que puedes dar lo mejor que tienes. Entonces, creo que, bueno, pues que el contexto es el que es y la oportunidad es así. Y ojalá haya muchas organizaciones y clubes, bueno, de todo, que aprovechen este momento para generar equipos de alto rendimiento dentro de sus propias organizaciones, ¿no? Yo creo que sería muy bueno para todos, no para las organizaciones, sino para el desarrollo de conciencia de la humanidad en realidad, ¿no? De que a través de este contexto pues podamos seguir creciendo por ahí y realmente las reglas, tal como yo las planteo, eh, todas tienen que ver con cada uno, ¿no? O sea, todas tienen que ver con aumentar el nivel de conciencia de cada uno, ¿no? La mirada bellotera, pues eso es pura conciencia. La presencia, pues igual, generar vínculos, hacer peticiones, nada es personal. El modo jirafa en la comunicación no violenta, el cero quejas, el cero excusas, aplicar el VAR, valorar, agradecer, apreciar, reconocer. Todo eso tiene que ver con tu vida personal, ¿no? Y ponerla al servicio del equipo. Entonces, cuando un equipo es capaz de comprometerse todas las personas con estas reglas, pues entonces el resultado es exponencial, ¿no? Pero claro, hay que dar oportunidad que las conozca, que las experimente, que las pueda vivir personalmente, que vea el impacto que puede tener en sus vidas y de ahí decida, que es una decisión, decida ponerlo al servicio de los demás. Qué bueno, Manuel, porque fíjate que ya estamos cerrando y cerramos volviendo al principio, ¿no? Porque es esa mirada interior de autoconocimiento, autorregulación, ¿no? Autocompasión para después poder salir y ser así con el grupo y poder gestionar este tipo de equipos, ¿no? Y paradójicamente queremos el resultado, pero sin hacer pagar este precio que a veces suena también un poco cliché, pero es así, pagar el precio, dedicar tiempo, cariño, calidad a conocerte, a profundizar en tus talentos, tus zonas grises y oscuras y a partir de ahí entender quién te puede complementar y quién no y cuándo, esto que has dicho que para mí es clave en toda etapa de conflicto, de esto que está surgiendo ahora, cuánto es de Imanol, cuánto es mío y cuál es el área real de conflicto que tenemos, porque me gusta mucho esto que comentabas, ¿no? ¿Quién es el enemigo? Porque a veces buscamos un enemigo para poder tener un frente común, pero ¿y si nadie fuera el enemigo? Y menos aún, ¿qué sucede cuando descubrimos que el enemigo somos nosotros mismos? O están en mi casa Claro. metidos, o estoy yo en tu casa metido siendo el gran enemigo, ¿no? Entonces fíjate que esto sin pararnos, detenernos, sin observar, realmente sin mucha humildad bien entendida, no sé si es posible. Y es como, a veces lo contemplamos como un parón, pero igual es lo que toca, ¿no? Cuanto más ruido y fuera, mayor tranquilidad, serenidad uno tiene que cultivar dentro, ¿no? No sé si van por aquí también Sí, los yo tiros, creo, ¿no, Imanol? sí, mucho, ¿no? Yo creo que tiene que venir. Estaba leyendo ahora, releyendo el libro el ego es el enemigo, ¿no? Que hablaba Ryan Holiday. Yo creo que no es el enemigo, ¿no? El ego es un mecanismo de supervivencia emocional que nos salva la vida, ¿no? Porque realmente, pues cuando
si volvemos a la pregunta inicial de la chispa divina, ¿no? Pues tú eres chispa divina que encarnas en este cuerpo, con esta mente, con esta personalidad, para hacer todo lo que tengo que hacer para cumplir el propósito de mi vida, ¿no? Y es en este cuerpo perfectamente, porque está perfectamente diseñado, ¿no? Exactamente igual que no naces donde naces por casualidad, ni tus padres son los que son, ni tu ideología, ni el día en el que naces, ni el lugar, ni en la hora en la que naces, nada es casualidad, no existe, ¿no? Entonces, todo está perfectamente definido para que realmente puedas desarrollar tu propósito vital, ¿no? Que el ego realmente es un mecanismo de supervivencia emocional, ¿no? De alguna forma, cuando hablamos de que yo soy chispa divina, que encarno en este cuerpo, podríamos decir que el alma, ¿no? El alma es el conductor que encarna este cuerpo que es el coche, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, el coche, claro, pues el problema es que cuando el conductor encarna en el coche, cuando el alma encarna en este cuerpo, realmente es como que se queda dormido. Y lo que es peor, se identifica con el coche. Entonces, en este momento crees que eres el coche. Entonces, el drama empieza ahí. Pero claro, ¿qué pasa con el coche? Por muy bueno que sea el coche, porque sea, me da igual, tiene 7.500 millones de coches en el mundo, todos diferentes, obviamente, pero todos van a ir al mismo sitio dentro de 10, 15, 20 o 30 años. Van a ir al desguace. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el coche antes o después va a ir al desguace, claro. Y el coche tiene un sistema operativo para que funcione. Pues imagínate, ¿no? Pues como hoy en día los coches pues, por toda la tecnología que hay, ¿no? Un ordenador antes, cuando era hace 30 años, pues no tenían nada de intermitente, ahora ya tienen todo un sistema, ¿no? Entonces, el sistema operativo del coche es la mente. Entonces, ¿la mente para qué? ¿La mente qué sabe? La mente sabe perfectamente que el coche va a ir al desguace. Entonces, sabe que el coche va a morir. Entonces, ¿cómo vive la mente? Pues la mente vive preocupada, tiene un montón ¿no? Un montón de luces en el cuadro de mando, se enciende esto, lo otro, siempre está con alertas, con cuidado, lo otro, siempre está con mucha precaución porque sabe que va a morir. Claro, ¿cómo vivirías tú si supieras que vas a morir? Una pregunta retórica, pero es que es así. Entonces, claro, la mente vive así. Entonces, ¿cuál es el proceso? Pues la mente vive angustiada, vive preocupada, vive siempre con miedo, ¿no? Vive siempre comparándose, siempre reactiva, siempre en modo automático, siempre insatisfecha, siempre sufriendo, siempre peleándose con la vida, ¿no? Entonces, el desafío yo creo que consiste en despertar al conductor, ¿no? De hecho, decimos que el sistema operativo del coche es la mente, ¿no? Y el piloto automático de la mente es el ego, podríamos decir, ¿no? Entonces, al ego tenemos que darle las gracias, en realidad, porque realmente alguien está al mando, por lo menos, ya que el conductor está dormido todavía, pues tenemos a alguien que va funcionando, ¿no? Entonces, se ha puesto aquí de piloto y él nos va llevando. Entonces, yo creo que el proceso consiste un poco en despertar, ¿no? En despertar al conductor y que le pueda decir, muévete, que ya estoy despierto, que claro, va a seguir ahí, no, llevo toda la vida aquí, ahora me quieres echar, ¿no? Entonces, es como volver a casa, ¿no? Volver a despertar y volver a reconectar pues con esta parte pues eterna, ¿no? Infinita, inmortal, imperecedera que todos tenemos, ¿no? Y ese proceso pues tenemos que hacerlo. Entonces esta parte egoica poco a poco pues es descubrirla también, cómo funciona la de cada uno, ¿no? Y cómo intenta satisfacer las legítimas necesidades que tenemos y cómo lo hace, ¿no? Y poco a poco pues ir tomando las riendas, asumiendo un rol más protagonista, dejando de pelearte con la vida, ¿no? De culpar a todos, de juzgar a todos, de buscar excusas y justificaciones, de dejar de victimizarte, de dejar de sufrir, ¿no? De asumir un rol mucho más protagonista en tu vida. Yo esto lo veo mucho con deportistas, ¿no? Cuando veo que un jugador ya deja de quejarse, deja de culpar al entrenador o a la prensa o las redes sociales o al club o a lo que sea, cuando deja eso y asume 100% la responsabilidad de su estado de ánimo, de su sufrimiento, de las cosas que le están pasando, ahí empieza el espectáculo. Ahí ya veo que un jugador ya está camino de su plenitud. Y además le cambia la actitud, le cambia la alegría, le cambia todo, ya no se pelea con nada y empieza a preguntarse otras cosas. ¿Quién necesito ser yo en esta experiencia? ¿Qué necesito aprender de esto? ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Quién quiero ser ahora? ¿Quién podría transformarme? ¿Qué me voy a llevar de esta? O sea, cambia radicalmente y cambia su actitud vital. Es como que hay una especie de alegría permanente independientemente de lo que esté pasando en la vida, ¿no? Ya no es una emoción puntual que sube y baja, sino que es una dicha profunda, ¿no? Esa energía que surge de lo más profundo, de un agradecimiento a todo lo que pasa y entendiendo que yo quiero cambiar la situación en un momento dado, pero no me estoy peleando con el momento, con lo que está pasando. Está pasando, está pasando. Y ya. Y ahora voy a ver cómo voy a hacer yo aquí, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco desactivar al ego, ¿no? De este ego que está permanentemente culpando a todos, sufriendo, justificando, comparándose, buscando. Es como desactivarlo, como te decía, y es cuando el conductor está más despierto, ¿no? Entonces, creo que ese proceso es para todos, sinceramente. A veces a cada cual le toca cuando le toca. Yo, porque a mí me hablas hace 20 años de esto y te mando al carajo, ya, ¿qué estás hablando?
Por eso te digo que yo me tomo esto con mucha calma y con mucha... No todo el mundo está disponible en este momento, pero no es peor que yo, ni mejor. Sencillamente, pues es como comparar a alguien que está haciendo segundo en la Universidad de Ingenieros y el que está haciendo segundo de primaria. Y preguntar, ¿quién es mejor? Así, qué chorrada, con la cual está aprendiendo lo que le corresponde, ¿no? Es una pregunta muy estúpida, ¿no? Pues esto es igual. Qué bueno. Entonces, se trata de intentar ser cuidadoso, ¿no? Con la información que aportas, a quién y cómo, y no aferrarte mucho a la información. Tú la ofreces desinteresadamente, generosamente, y si el otro la coge, estupendo, y si no, es porque no le toca, y está bien. ¿Me explico? O sea, Tal cual, ese Imanol. punto, ¿no? De vivirlo de esa manera e intentar, oye, pues mira, comparto lo que tengo en este momento de mi vida, si te sirve, genial, si no, pues también está bien, porque y hacer ese camino entendiendo que todo esto que estamos compartiendo pues ni siquiera es mío, o sea, no tengo derechos de autor de nada, ni siquiera del libro o de este, del que escribí o del otro, simplemente eres como un canal de transmisión de la vida, ¿no? Que la vida se expresa a través tuyo y dice, oye, mira, quiero que escribas esto y ya está, y lo escribes y ahí lo dejas. Y luego realmente el libro ha hecho muchas cosas por mí, muchas cosas, en 8 años, 2015 que se salió, ¿no? Pero hacerlo de esa manera, ¿no? Sin apegarte mucho, simplemente haciendo lo que te corresponde y ya. Qué bueno, Imanol, porque fíjate que hay un círculo que se repite, ¿no? Darte cuenta, asumir responsabilidad, pasar a la acción. Ya has comentado ahora también temas impresionantes y los estoicos, volviendo a ellos, también tenían solución con Memento Mori, ¿no? Yo fíjate que a lo largo de mi vida ha habido momentos que pensaba que iba a ser eterno, ¿no? Pero bueno, la vida, como tú comentabas al principio, también a cada uno nos va dando, nos va poniendo en el suelo a nuestras formas, ¿no? Y de nuestras maneras. Y creo que cuando uno entiende esto y la mente es capaz de comprender que vale, esto va a suceder, pero en vez de verlo desde el miedo, lo miro desde la confianza y lo convierto en un motor de vida, ¿no? Esto los estoicos, cuando leía un poco sobre ellos, sobre la parte de Memento Mori, y hay gente que se compra este calendario, ¿no? Y dice, oye, yo digo que voy a vivir 80, 100 años, y a partir de ahí, esto todos los días me recuerda que, oye, ¿en qué me quiero convertir? ¿En qué camino estoy? ¿En qué proceso estoy? No, cuando esto eres capaz de reconducirlo de una forma mucho más sana, porque a veces, claro que la muerte da miedo, ¿no? Pero cuando eres capaz de integrar esto dentro de tu ecuación y dices, bueno, esto va a pasar, depende o no depende de mí. ¿Qué depende para mí aplazar esto? Pues en parte tal vez la salud o no salud. Ahí podemos entrar en el debate que Albert Einstein ya hablaba esto para la gente escéptica. Y escepticismo para mí bien entendido, porque es maravilloso. El escéptico bien entendido es alguien que duda permanentemente en búsqueda de la verdad, no el que duda por dudar, ¿no? Es el que duda, prueba, vuelve a dudar. Entonces, mucha gente cuando hablamos de estos temas, con todo el cariño, lo que tú has dicho, ¿no? Cada uno está en su proceso, pero Einstein ya se atribuye esto. Puedes vivir la vida de dos formas, como si todo fuera un milagro o como si nada fuera un milagro. Antes has nombrado a Steve Jobs, que lo nombrabas en redes hace poquito, que estuve mirando un poquito tú también antes de hablar hoy, y hablabas de la importancia de que los puntos se unen hacia atrás. Pero fíjate que ante esto mucha gente también me ha dicho, Rodri, el ser humano tiene una gran capacidad de buscar sincronías y correlaciones hacia el pasado. Y digo, ya, pero eso no te está diciendo si las hay o no las hay. Entonces, fíjate que yo creo que abrazarnos también a esta parte que todavía no somos capaces de comprender de forma incluso racional, ¿no? Porque para mí es de gente inteligente el hecho de saber que aunque no lo sepa comprender o demostrar, no quiere decir que no exista, ¿no, Imanol? Y fíjate que a mí Enneagrama, que no hemos hablado, quedaría para hablar 4 horas más, a mí me ayudó mucho los descentramientos, saber cuando estás en un periodo de estrés, dónde se va tu personalidad. Me ayudó mucho a ir detectando por dónde yo podía estar, ¿no? Y fíjate que eso no es otra cosa que cuando algo me desborda, yo me descentro a un tipo de comportamiento. Y esto es totalmente debatible, pero en el fondo es que sucede así. Es una forma de autoconocimiento muy bonito y de repente te ves ahí y dices, ya estoy otra vez ahí, he pivotado al 7, vale, ¿cómo vuelvo otra vez? ¿Qué me lleva a esencia? Entonces, son formas preciosas en un campo muy intangible como es la psicología, que a mí me apasiona, ¿no? Freud y la voluntad de placer. Adler, la voluntad de poder, Víctor Frankl, la voluntad de propósito. Y de repente nosotros también somos parte de ese conocimiento y esa sabiduría colectiva de los pueblos, ¿no? Entonces yo escuchándote, Manuel, es como de alguna manera que cada uno coja lo que le venga bien, que cada uno una su proceso, entendiendo que esto es cosa de todos. Lo que pasa que a veces queremos ir más rápido de lo que toca o a veces no nos toca ser roble en esta vida, que es lo que yo me pregunto, ¿no? Yo igual no soy el roble, pero igual ayudo a otras personas a convertirse en roble, y Manuel, y es igual de lícito este camino, ¿no? Entonces, no sé cómo te llega esto, pero haciendo un breve resumen de todo lo que nos has compartido con una pregunta final, ¿no? Bueno, vienen unas preguntas finales que no te quiero robar mucho más tiempo, ¿no? Pero una de ellas es, ¿cómo puede la gente, Imanol, seguir aprendiendo de ti o contigo, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar? Yo dejaré también en la parte de abajo de los vídeos cuando lo publique, ¿no? Tus redes y demás, pero
Pero ¿qué les dirías, no? A esas personas que igual han resonado con cosas que cuentas y dicen, oye, quiero trabajar con Imanol, para Imanol, quiero seguir aprendiendo de él. Bueno, esta última pregunta no tengo respuesta. La verdad es que no, te iba a decir que no trabajo con nadie, pero no, no es así tampoco. Pero, a ver, has dicho muchas cosas ahí. Mira, el punto del estoicismo que comentabas a mí hay cosas que me encantan del estoicismo, como decía antes, o sea, no me considero estoico si no preguntaslo a mi mujer, o sea, es muy sencillo, tampoco, ella me lo echa en cara cuando me quiere joder, me dice, ¿tú no eres tan estoico? No, no soy tan estoico, ya me gustaría, pero no, no soy, ni siquiera soy un aprendiz, o sea, soy un buscador, ¿no? Entonces, pero sí que hay un punto que tiene que ver mucho con también mi naturaleza sietista, ¿no? Enagrámica, ¿no? De, pues de mi capacidad yo tengo una capacidad natural de reconstruir historias, vamos a llamarlo así, ¿no? De buscar siempre una interpretación que me ayude. O sea, no me gusta quedarme en el sufrimiento porque temo al sufrimiento, entonces no huyo de él y a veces lo hago de una forma irracional y me convierte en una veleta, ¿no? Siempre disperso y nunca centrado. Pero últimamente yo creo que los últimos años, la última década, diría que lo hago con más templanza, ¿no? Con más sobriedad, con más conciencia, pero sigo teniendo ese talento natural, ¿no? De ser capaz de buscar otras interpretaciones rápidamente, ¿no? De separar el hecho de la interpretación, por llamarlo así, ¿no? Y lo que ha Qué sucedido bueno. es esto, y esto que estoy pensando en automático no me está ayudando porque estoy sufriendo. Digo, ¿qué otra cosa podría pensar? ¿Para qué me puede servir? ¿Cómo podría ver esto de forma que me ayude a estar bien? ¿No? Entonces, eso es un recurso natural, que lo tengo, ¿no? Entonces lo tengo. Llevo trabajándolo toda la vida, pues hasta que luego descubrí que evidentemente era un talento de los siete, ¿no? Entonces me sentí muy agradecido a ese talento natural, ¿no? Del sietismo, ¿no? De tener esa capacidad pues de buscar siempre el lado bueno de la vida, ¿no? De reinterpretar las cosas, ¿no? De tener este punto optimista, positivo, vital, enérgico, muy conectado con el entusiasmo, ¿no? Entusiasmo además es una palabra preciosa que significa entusiasmos, en griego se escribe así, ¿no? Que significa que lleva un Dios dentro. Es una palabra increíble porque realmente las personas que se mostraban entusiasmadas en la antigua Grecia se consideraba que un Dios había entrado en su interior y se servía de ellas para Qué bueno. manifestarse, ¿no? Lo cual merecían todo el reconocimiento y la admiración de todos sus conciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las cualidades básicas del 7, ¿no? Enneagrámico, y yo me apoyo mucho en eso, ¿no? Porque haciéndolo con sobriedad, como te decía, con templanza, ¿no? Sin huir rápidamente de las situaciones de los demás, que son difíciles, pero sí ayudándoles en ese proceso de ser alquimistas de la incomodidad, ¿no? Que decíamos estoicos, ¿no? Ser capaz de transformar problemas en oportunidades, ¿no? De entender que todo lo que sucede es lo que tiene que suceder, que todo está bien, que todo es perfecto, ¿no? Aunque a tu mente no le guste, pero precisamente con tu mente sí podemos trabajar, ¿no? Con lo que sucede, no. Lo que sucede ya ha sucedido, ya está, no lo puedes cambiar, no puedes pelear. Es como pretender poner la mano en el fuego y esperar a que el fuego deje de quemar en lugar de quitar la mano, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Si eso ya ha pasado, lo que puedes modificar es tu interpretación, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre eso y buscar una interpretación que te ayude a aprender de esto, a sacar algo bueno, a tirar hacia adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que me gusta todo este proceso de desarrollo personal, que realmente no debería llamarse desarrollo personal, porque la persona de personalidad significa máscara, ¿no? En griego antiguo. O sea, realmente esto es un juego de máscaras. No es la máscara lo que tendríamos que desarrollar, sino el espíritu, ¿no? Sería más desarrollo espiritual, creo que sería. Lo que pasa es que el espíritu también tiene ese componente peyorativo, ¿no? Porque está secuestrado por la religión desde hace mucho tiempo, aunque yo creo que ya la espiritualidad laica se va separando y la espiritualidad y la ciencia se empiezan a juntar, ¿no? Porque son, yo creo, la letra y la música de la misma canción, ¿no? Entonces hablabas antes de la ciencia, yo me encanta la ciencia y me encanta leer a divulgadores y a seguir científicos de muchas cosas, me debo que sea de astrofísica, que de cualquier cosa, pero lo que no me gustan tanto son los cientificistas, ¿no? Estos que realmente solo lo que la ciencia demuestra es verdad, ¿no? Eso ya me cuesta un poquito más y realmente me parece que son como los inquisidores de la religión adaptados a la ciencia, ¿no? Todo lo que la ciencia no está es mentira, es pseudociencia y tal, y cálmate un poco, tranquilízate. Posiblemente con lo que la ciencia, los recursos, las técnicas que tiene a día de hoy es capaz de llegar hasta aquí, pero todo lo que la ciencia no ha conseguido demostrar todavía no quiere decir que no sea cierto, ¿no? De hecho, existe, Qué bueno. has hablado antes, has mencionado un montón de sabios, ¿no? Que vivieron entre, pues eso, desde hace 2500 a hace 2000 años. Yo creo que se acumularon ahí todos los mejores sabios de la historia, ¿no?
acabando con el más grande, que es Jesús de Nazaret, posiblemente, ¿no? Y todos esos, pues ya trajeron la información hace 2000 y pico años de sabiduría que está ahí desde la noche de los tiempos, ¿no? Y que realmente no tenemos nada que inventar. Está ahí y todas las tradiciones sabias, religiosas y todos los maestros que en la vida han sido, pues todos han lanzado el mismo mensaje. Entonces, bueno, pues podemos inventar la rueda, pero a veces tan solo te sale oye, de leer y de escuchar a mucha gente ahora mismo. Y tenemos el privilegio de Internet, todo está a un clic, todo está disponible. Hay unas conferencias increíbles, unos podcasts espectaculares. O sea, todo aquel que quiera realmente hacer un trabajo de desarrollo espiritual, de evolución, lo tiene todo a mano, lo tiene todo disponible. Entonces, no soy yo, creo, la persona a la que tienen que seguir. Hay cantidad de sabios por ahí y bueno, ese libro lo pueden leer, sí, pero quiero decir que hay cantidad de sabios y maestros en Tal redes cual, Manuel. compartiendo un contenido increíble y que yo sí animo a las personas que estén escuchando tu podcast, porque si están escuchando esto, es que tienen curiosidad, tienen interés a que abran su mente, ¿no? Que se abran a otras posibilidades, a otras conversaciones, a otras conferencias, a otras películas, a otros podcasts, a otros libros, ¿no? Que realmente van a nutrirles mucho el alma, ¿no? Que yo creo que es lo que realmente tenemos que empezar a nutrir y alimentar, no solo ya para ti, como te comentaba, sino de ti para otros, ¿no? Al Qué final, bueno. Tal creo cual. que tenemos la oportunidad de brillar y ser luz para los demás, y con eso ya estás siendo un roble, estás cumpliendo tu función. Entonces, bueno, y da igual el rol que te toque, seas entrenador, seas padre, seas líder, seas colaborador, sea trabaje, da igual, tú puedes alumbrar exactamente en el entorno en el que te toca y te corresponde estar, que es el lugar perfecto para ti, ¿no? Porque por eso estás ahí, ¿no? Así que es animar un poco a la gente a eso, ¿no? A hacer ese proceso de decir, oye, voy a parar un poco, voy a dedicar un poco de tiempo a mí, ¿no? Voy a dedicarme tiempo a mí, voy a mirar hacia adentro, voy a ver si tengo algún recurso, alguna herramienta, alguna técnica. Yo os hablo del enneagrama, pero oye, cada cual puede buscar las que considere. Yo hablo del enneagrama porque yo soy muy mentadorro, soy un 7, me gusta entender las cosas, ¿no? Pero hay gente que les gusta sentirlas, hay gente que lo quiere hacer con el cuerpo, entonces cada cual puede buscar cuál es la forma que le ayude a reconectar, ¿no? Reconectar con su auténtica naturaleza y de descubrirse y a partir de ahí pues poder, no sé, brillar, ¿no? Es como brillar pero para alumbrar, no para deslumbrar, ¿no? Que también decíamos, que brilla, que luego le deslumbra tanto que te tienes que tapar. En Ah, este caso sería lo contrario, ¿no? Y bueno, pues nada, agradecerte a ti también, ¿no? Oye, pues que te tomes el tiempo de compartir esto, de hacer estas entrevistas y seguramente a tu nivel, poco o mucho, lo que sea, pues contribuyes de forma valiosa a que el resto pues también pueda coger una cosita de esto y le sirva y le ayude a brotar. muchas gracias, Manuel. A mí hay algo que me ha relajado mucho estos años, que al final uno se va dando cuenta que acaba enseñando lo que le falta o lo que un día le faltó, lo que sigue trabajando, ¿no? En línea con esa lanza a romper con el tema del estoicismo, me encantaría si un día pudiéramos conversar con Epicteto, ¿no? Marco Aurelio, Séneca o quien fuera, porque posiblemente también esto era un faro para ellos, pero en 365 días caerían varias veces, ¿no? Pero tenían su faro, sus mandamientos, ¿no? Con los cuales levantarse. Yo creo que esto no va tanto de convertirte en esos 10 mandamientos o en esos faros, porque al final somos personas y somos limitadas en cierto modo, sino tener faros, ¿no? O ese modelo de vida que tú comentabas, o ese modelo para poder, en los momentos de, de nieblina mental, ¿no? De desconcierto, poder volver a coger y decir, venga, volvemos a tirar por ahí, ¿no? En esos momentos que la brújula falla, que el faro falla, poder tener un encuentro, un hogar interno donde volver y desde ahí volver a reenfocar, ¿no? Donde uno quiere ir. Y fíjate que yo creo que no Sí, está, el éxito no tal vez no es ser un estoico tal cual. No sé quién es un estoico tal cual, ¿no? Yo no es algo que busco, pero la pregunta es cómo esto me puede hacer o más bien a mí, mejor a otras personas, y desde ahí construir y tener ese faro, ¿no? Como sí, ese pequeño, ¿no? No sé si lo ves también sí, así, Manuel, ¿no? Esto es un sí, proceso, tal sí, yo vez, creo ¿no? que como decías al principio, yo creo que te conviertes en maestro de los problemas que has tenido que resolver en tu vida, la verdad. Entonces, yo desde, yo creo que desde muy pequeño, o de que jugaba al fútbol o antes incluso, pues yo sufría mucho de futbolista. Entonces, de hecho, ahora veo jugadores pues, con los que trabajo, bueno, me identifico mucho con ellos, ¿no? El sufrimiento que tienen, por qué no juegan, por el riesgo, por qué va a pasar, tal. Un sufrimiento absolutamente innecesario, pero cuando estás ahí tú no lo ves, no eres consciente, no tienes herramientas, no tienes recursos para darle la vuelta, ¿no? Entonces, yo, claro, durante muchos años pues, he estado dando vueltas, hostia, sufría mucho cómo sufrir menos y he estado buscando recursos, técnicas, herramientas, filosofías, lo que sea, y al final vas haciendo
pues va construyendo tu core, ¿no? De recursos que a mí me sirven, ¿no? Entonces, te hablo de enagrama, te hablo de estoicismo, te hablo de filosofía, de leyes universales, de espiritualidad, de coaching, bueno, pues cosas que yo he ido integrando en mi mochila porque a mí me han servido. Qué bueno. Y es lo que tengo para compartir, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el punto. Pero vamos, yo creo que poco a poco, por lo que voy compartiendo, veo que le sirven a la mayoría. O sea, que no es que, no, es, que es mío, no veo que la mayor parte de la gente le sirve, ¿no? Entonces, a veces, tú estabas hablando de esto de la contemplación del sabio estoico, ¿no? Es decir, ¿qué haría Marco Aurelio en esta situación? ¿Qué me diría Séneca en este contexto? ¿No? Entonces, por eso a mí me gusta, me encantan las citas, ¿no? Yo, por ejemplo, en Twitter, pues comparto cada día, intento compartir una cita y un comentario, ¿no? Sobre la cita, porque creo que en las citas es como una compilación de muchísima sabiduría en una frase muy corta, muy breve, que te la puedes casi guardar en el bolsillo, ¿no? Y de alguna forma o apuntar en una libretita y leerla cada día o cada 2 días, cada semana. Entonces, poco a poco yo creo que te ayuda a reprogramar tu mente, ¿no? Repleta de creencias de segunda mano que tú no has elegido y que están ahí y que determinan tu vida. Entonces, incluso algunas que vienen de tu modelo mental, de tu esqueleto psicológico, y que en este proceso de introspección, pues a veces toca revisarlas y decir, igual me han ayudado mucho hasta los 30 años o hasta los 20, pero igual para lo que viene ahora necesito necesito otro recurso. Es como actualizar el Tontón, ¿no? Me acuerdo que muchas veces iba a Madrid con el Tontón, que era un navegador antiguo que había. Supongo que los de ahora no lo conocerán, pero Yo le y yo me conocí. acuerdo que estuve 10 años sin ir a Madrid y volví a Madrid una vez y puse al Tontón, puse la dirección y me llevó, casi aparezco en Guadalajara. Digo, cabrón, es cabrón, pero te he puesto aquí. Y claro, el Tontón me decía, si pudiera hablar, me diría, ya, pero estoy sin actualizar, tío. Es que han hecho túneles, han hecho puentes, han hecho autopistas y me has puesto y yo te llevo porque no me has actualizado en 10 años. Pues esto es igual, ¿no? Qué Entonces, bueno. oye, ¿cómo puedo revisar y actualizar mis creencias? Y a veces, pues, ¿en quién me puedo apoyar? Pues coge a los sabios, tío, coge a los mejores, a los que han reflexionado mucho sobre esto. No había móviles, no había nada, solo se dedicaban a reflexionar, tío, la filosofía, el amor por la sabiduría. Entonces, está muy desprestigiada durante mucho tiempo, pero no se me ocurre nada más valioso que eso, ¿no? Qué Gente bueno. súper sabia, súper inteligente que dedicó mucho tiempo a pensar bien y a compartirlo con otros, ¿no? Y tenemos la suerte de que el estoicismo 2000 años después nos ha llegado y nos llega en un momento muy complejo, muy turbulento, muy difícil. Oye, ¿habrá gente que lo pervierte y hace negocio? Pues sí, ¿y qué? Y de todo, y en el coaching, y en los abogados, y en las ingenierías, y depende, esto es como todo. ¿Y eso habla del estoicismo? No, habla de las personas que lo están utilizando o mal utilizando, ¿no? Esto Entonces, es. bueno, yo creo que hay que ir a beber de las fuentes. Ahora mismo hay libros extraordinarios de estoicismo, de gente que está compartiendo con una generosidad y con un conocimiento espectacular. Entonces, todo el que quiera aprender puede aprender y el que quiera tener excusas, pues tiene excusas y lo puede juzgar y lo puede criticar. No, yo soy muy escéptico y tal. Llámalo bien, tío, eres soberbio y cobarde. No, escéptico no, escéptico no. Escéptico es el que prueba, el que informa, se informa, aprende, lo pone en práctica y luego dice, a mí no me funciona. Oye, dicho Chapó. perfecto, ¿no? Pero la gente que habla de las cosas sin conocerlas, digo, tío, no te llames escéptico, ponte el objetivo adecuado de verdad, que es mejor para ti. Y así te puedes conocer. Yo, por ejemplo, yo soy muy escéptico, pero estoy muy abierto ahora a casi todo. O sea, es que es difícil que me digas algo y que te diga que no. Ahora depende de quién me lo cuente, el nivel de experiencia que tenga, de conocimiento, de formación, bueno, de competencia y la capacidad, la pasión que le ponga para transmitirlo. Pero vamos, yo ahora mismo, en este momento de mi vida, estoy muy abierto a muchas cosas que hace 10, 15, 20 años ni de coña les daré ni una oportunidad. Y te digo lo de antes, que no es que sea mejor ni peor que nadie, simplemente en este momento yo te digo que estoy abierto, porque he descubierto que muchas cosas de las que estaba cerrado y les he dejado espacio me han ayudado muchísimo. Entonces, a veces pienso cuántas cosas me he perdido por el estar cerrado, ¿no? De mente. Y entonces yo, mi consejo, si pudiera dar alguno, ¿no? Que no tengo muchos consejos que dar, pero abre tu mente, abre tu mente, ¿no? A otras posibilidades, ¿no? De todo, ¿no? Y si lo que estás pensando te está haciendo daño, pues entiende que, o te estás sintiendo mal, entiende que tu cuerpo te está informando que estás pensando mal, que hay otras formas para aprender a interpretar la vida con más sabiduría y otras filosofías que te pueden apoyar y otros sabios que en la historia han existido y otros maestros que están ahí. Y hoy en día en Internet tienes muchos recursos extraordinarios para poder hacer este proceso. Así es que, oye, animar a la gente a que esté en ese camino en este momento de su vida, pues darle enhorabuena y que se atrevan a brillar para ser luz, porque creo que nos hacen falta en este momento de la vida, nos falta muchas luces brillando. Muchas gracias, Imanol, por tu tiempo. Enhorabuena por tu generosidad de compartir todo y abrir o hablar desde el corazón. Al menos así lo he percibido, ¿no? Con mucha apertura.
Y simplemente las dos preguntas finales que te anticipaba. Una, ¿qué pregunta le dejamos a la siguiente persona que venga al podcast? Que no sé quién va a ser. Tengo una lista, pero ya sabes cómo es esto. Yo propondré y ya veremos quién es. Y la segunda pregunta es, ¿quién te gustaría que estuviera también aquí, ¿no? Son las dos preguntas finales. Bueno, pues hablando de estoicismo, mira, un perfil al que podrías invitar, o estará muy ocupado, pero igual le puedes invitar, es Marcos Vázquez, del libro Invicto. Sería un perfil, además él comparte con mucha generosidad también, aunque está muy ordenado, muy organizado, pero sería un perfil al que posiblemente a tus audio podcasters les encantaría escuchar. Y la pregunta que podrías dejarle a Marcos es cómo tomaste la decisión de dejar tu trabajo en una multinacional y dedicarte a hacer el cambio radical de vida a 360 grados y a transformarte en la persona que ahora eres para muchas miles de personas, ¿no? De un faro de luz en cuanto a alimentación, nutrición, mentalidad y deporte, ejercicio. Qué bueno, Imanol. Fíjate que me hablaste de él, me han hablado otras personas de él. Todavía no tengo el gusto de conocerle, escribiré. Pero fíjate qué interesante esto que has dicho, ¿no? Que cada uno asuma su parte de responsabilidad, porque es que al final es bueno para ti y bueno para el mundo. Aquí está el doble premio que a veces no vemos, ¿no? Es que es bueno para ti y es bueno para el mundo, ¿no? Eh, y no sé por qué me da que cuando uno profundiza, se conoce, va encontrando su centro, su área de genialidad, aunque la vida también te zarandea, ¿no? Y de vez en cuando estás dentro o a veces estás fuera, ¿no? Al final es que es bueno para ti y es bueno para el mundo. Es que todo el mundo gana, ¿no? Es que esto es la frase final de Marco Aurelio, ¿no? O final, podrías cerrar con esto, ¿no? Lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Y al revés, ¿no? O sea, lo que no es bueno para el equipo no es bueno para ti. Lo que no es bueno para el mundo no es bueno para ti. O sea, realmente ese es el foco, ¿no? Entonces, plantearlo de esa manera, ¿no? Y al final, todo lo que das te lo das y todo lo que no das te lo estás quitando, ¿no? Entonces, y solo puedes dar aquello que tienes en tu interior. Entonces, no sé, yo creo que vayas por donde vayas, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? No te queda otra que mirar hacia adentro, reconectar con lo que hay dentro de tu bellota pendiente de brotar y ayudarle como un gusano en mariposa a transformarte, a ser la crisálida que necesitas hacer, darte el tiempo como la crisálida, ¿no? Darte el tiempo que necesitas para hacer ese proceso y a partir de ahí lo que salga, pues salga de gran calidad y que ayude a cumplir tu propósito de vida, ¿no? Que es, pues yo creo que es ayudar, ser luz, brillar al servicio de los demás y yo creo que esa es la mayor satisfacción, el mayor regalo que podemos llevarnos en esta vida. Entonces, bueno, pues, pero el precio hay que pagarlo. Quiero decir, la crisálida, hay que pasar el tiempo en la crisálida, que no sabes si eres gusano, si eres mariposa, si eres o vas a ser o qué está pasando aquí. Y bueno, pues lo que hablábamos antes, eso es incómodo y doloroso, significa cambiar muchos hábitos, ¿no? Y empezando por los hábitos de pensamiento. Y a partir de ahí, bueno, pues surge una nueva versión de ti, posiblemente más evolucionada, más conectada con tu auténtica naturaleza, con tus talentos, tus dones, tus cualidades, más enfocada. Pero bueno, que el proceso es el que es y cada cual lo tiene que hacer a su ritmo y bueno, lo tiene que sentir, ¿no? Lo tiene que ir viviendo y lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que estar atento a las señales del universo, ¿no? O sea, puede ser tenaz, pero no seas terco. Entonces, yo creo Me ha que encantado. ahí dedicarle tiempo a eso, yo creo que nos ayuda, pues eso, a ir escuchando las señales, tanto en las relaciones, como en tus trabajos, como en todo lo que estés haciendo, ¿no? Y sentir que no estamos aquí para sufrir, aunque nos cuenten que la vida es sufrimiento y la vida es dura y todo eso son creencias que realmente no nos ayudan, ¿no? Entonces, bueno, creer para crear, ¿no? Es un hashtag que yo tengo muy pendiente siempre muy presente en mi cabeza y creer quiere decir, oye, empezar a pensar con sabiduría, ¿no? Y apoyarte pues, en filosofías de gente muy sabia que han existido y que realmente su propósito era vivir una vida feliz y con sentido, sabiendo que la vida muchas veces es dura, a veces pega y a veces ríe y aún así merece la pena. Muchas gracias, Imanol. Gracias por tu tiempo, Bueno, tu Rodri, generosidad y ha sido un placer volver a reencontrarnos en este formato y gracias por haber aceptado ser el primero, ¿no? De esta nueva, nada, hombre, de este nuevo proyecto, ¿no? Que ha mutado solo, también, ¿no? Está transformándose también de alguna manera, ¿no? Poco a poco. bueno, como todo cambia, nada permanece. O sea que si ibas a verlo me hubiera puesto guapo y tal, porque he puesto aquí en este fondo, bueno, tenía aquí unas flores, podía haber puesto aquí Estás las flores. perfecto. Vale, vale, muy bien. Perfecto. Pues Estupendo, Rodri. un Pues abrazo un muy placer. grande. Muchas gracias. Hasta Otro pronto. fuerte para ti. Adiós. Cuídate.